todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Dani Lai. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a hacer tipo una comparación de la Universidad de España con las universidades de Cuba, mi experiencia, cómo yo lo viví muy de cerca, 2 años estando en una universidad en Cuba, todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que sufrir. Pues bueno, espero que ustedes compartan este video, denle like, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Así que empecemos. El escenario del video de hoy es la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid es una universidad pública y es considerada una de las más antiguas de Madrid, fundada precisamente en el año 1822 y que hoy tú conocerás por qué vinimos aquí. Una de las cosas que más me llamó la atención al llegar a este lugar, no solo por a veces la arquitectura, por lo que pueda tener a su alrededor, que de verdad es sorprendente y que también se los voy a mostrar, sino que apenas llegué aquí, que me bajé del autobús, vi esto que dice Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Formación. Y es sorprendente porque tú dices, ¿qué tiene este cartel? ¿Qué pudiste ver en él? Y es que cuando te acercas un poquito más a él, vas a notar que dice Ayuso no grata Universidad Complutense de Madrid cómplice. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues que muchos jóvenes pueden decir libremente, pueden manifestarse libremente por este país y comunicarle su no admiración o lo que sienten no solo a los que estamos alrededor, sino también al gobierno, que eso es algo que precisamente yo no podía hacer en Cuba. Yo estuve 2 años estudiando en la universidad en Camagüey y puedo decirles que en esos 2 años siempre nos decían que las universidades eran para los revolucionarios. Aquellos que no fueran revolucionarios pues tendrían entonces que ser expulsados de la escuela, eran personas a veces perseguidas, eran personas muchas veces maltratadas y quiero que ustedes hoy el día puedan entender no solo lo que a veces sufren porque dicen Cuba tiene muchas carencias, pero también la falta de libertad de expresión que puede tener un estudiante y los jóvenes en Cuba. Por eso muchas veces en el momento de hacer contenido para las redes sociales no solo estás poniendo en riesgo tu vida, sino también la de tu familia. Facultad de Ciencias de la Comunicación y me ha asombrado muchísimo no solo que ver a los estudiantes como a las afueras debido a que en Cuba en este horario que ya vienen siendo como las 4 o 3 de la tarde ya nosotros empezábamos las clases a darlas por las mañanas y ya por la tarde no dábamos clases por la simple razón de querer ahorrar muchas veces electricidad en los salones, muchas veces también porque no teníamos agua o los recursos o los profesores tenían que ir para sus casas y simplemente los autobuses no tenían combustible y se cogía el horario de la mañana para dar clases y luego poder llevarlos a los profesores y a algunos estudiantes que eran de la zona a sus casas. Y quiero que vean cómo es de impactante es debido a que en este país, no solo porque la universidad tiene mejores condiciones, sino también el transporte, que es una forma para poder llegar los estudiantes hasta el lugar. Y me ha sorprendido muchísimo ver cuántos estudiantes hay, porque últimamente cuando yo me fui de la universidad empezábamos muchísimos estudiantes y solo quedábamos unos pocos para terminar la carrera. Algo que me sorprendió muchísimo es que nos dejasen entrar a las facultades a grabar. Por supuesto, en Cuba sería más que imposible. Precisamente nos llegamos a diferentes facultades, pero una que me llamó mucho la atención fue la Facultad de Derecho, donde descubrí muchos datos interesantes y que por supuesto yo hoy los voy a compartir con ustedes. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Al lado mío tengo a Salomé. A Salomé. Bueno, Salomé, la pregunta es ¿cómo tú clasificas como tal la enseñanza universitaria en España comparada con la de Latinoamérica, lo que tú has escuchado o como tú has escuchado cómo son las universidades allá, la enseñanza? Quiero escuchar qué tú piensas acerca de eso. Bueno, por lo que sé, las universidades allí son un poco más fáciles porque en general como suelen ir al sistema privado de las universidades, entonces pues cuando vienen aquí pues se sienten como con más dificultades porque por ejemplo en esta facultad pues en Derecho es mucho de memorizar, entonces pues hay que estar tener todo mucho más al día y todo eso, pero bueno, creo que... Bueno, porque mira, te comento, yo vengo de Cuba, sí. Entonces yo estuve 2 años en la Universidad de Cuba, pero yo estudiaba lengua inglesa, que viene siendo más bien aquí lo que se llama
filología inglesa, algo así. Entonces tuve 2 años acá y entonces quería preguntarte, aquí como tal, ¿los estudiantes residen en la universidad, tienen que irse a un alquiler o cómo es ese tema? Pues depende, por ejemplo, hay personas que no son de esta comunidad autónoma y son de otras comunidades que lo que suelen hacer es o coger un piso compartido, que suele ser el más barato, o irte a una residencia que es mucho más caro y bueno, pues tienes horarios estrictos. Por ejemplo, hay una residencia que solo puedes volver a las 6 de la mañana en caso de que pases el toque de queda, que creo que son a las 12. Y normalmente la gente que vive en Madrid pues vive en casa de sus padres o en pisos compartidos en caso de que sean ya independientes económicamente. Y una pregunta, esto es una universidad pública, por lo que tengo entendido. La universidad pública se paga porque, mira, te pongo el ejemplo, en Cuba la universidad pública no se paga, pero en el momento de que tú tienes que pagar el transporte, la comida y tal, todo eso te lo tienes que pagar tú, es súper caro. Entonces quiero saber cuánto, un ejemplo, más o menos alrededor de cuánto se paga en la Facultad de Derecho. Pues, por ejemplo, la primera matrícula, sin que te haya quedado nada, más o menos unos 1.300 euros, más o menos, ¿no? Sí, a ver, yo he estado en un sistema francés y puedo decir que en el sistema francés al menos te dan muchas más facilidades porque básicamente si eres extranjero te pagan la mitad del piso, como mucho pagas 300 euros de alquiler, luego tienes muchísimas becas. Es verdad que aquí hay bastantes becas, pero hay muchos requisitos para acceder a ellas. Entonces tú dices que como que acceder a las becas es un poco difícil. Sí, la verdad que sí. Tienes que pertenecer a una clase social bastante baja y ni aún así creo que se puede acceder. Luego, obtener muy buenas notas, todo matrículas de honor, y así la universidad te puede ofrecer pues que gracias a las matrículas de honor pues no pagues tanto en la universidad o casi 0 euros. Bueno, los 6 euros por el coste de la secretaría, pero en general muy poco dinero. O también el ministerio te ofrece también otras becas y todo eso, pero bueno, eso ya compites con más gente. Bueno, ahora como tú estás estudiando una carrera y entonces quería preguntarte porque en Cuba muchas personas viven como decepcionados a veces de su carrera porque en el momento de que tú llegas a otro país esa carrera no te vale. Y yo lo que quería saber, ¿cómo tú te sientes estudiando tu carrera y si eso te va a valer en otro país? Bueno, a ver, mi carrera depende de qué rama elijas, porque por ejemplo yo sí que voy a intentar optar a hacer un máster en el extranjero, pero claro, es que yo quiero coger la rama de fiscalidad internacional o derechos internacionales, entonces esa rama sí que me sirve para poder estudiar en el extranjero, pero si no, de normal tendría que irme a Italia, que es un sistema bastante parecido al español, o quizás hacer algún máster pues, de Derecho Internacional o así para poder irme fuera, pero si no tendrías que ejercer aquí en España como abogado, procurador, etcétera, o opositar, claro. Vale, muchísimas gracias. Un tema que era el peor de todos era la alimentación en Cuba. Aquí les muestro la cafetería de esta facultad, que por supuesto no tenía nada que ver con alguna que yo hubiese visto en Cuba, pero lo sorprendente fue algunas cosas que descubrí y cuánto me costó el zumo, que precisamente me costó 1,65. Estamos en la cafetería de la Universidad Complutense de Madrid, principalmente pues, de la Facultad ahora de Derecho. Y me ha sorprendido muchísimo, yo se lo estaba comentando, porque cuando entramos ya era horario ya eran las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde ya se acaba el horario que te dan del almuerzo, la comida, como ustedes le digan. Y me sorprendió porque pensé que al hacer esto en una universidad pública, pensé que la comida, como me han dicho, que era caro, como tal la matrícula, dije, pues bueno, entonces la comida va a ser cara. Pero me sorprendió que fueran 6,10 euros. Yo sé que algunos dirán que es cara, pero yo no la encuentro tan cara porque, a ver, en verdad, los platos se veían muy buenos. Yo no los vi, pero sí vi el menú que había en ese momento. Y les tengo que decir que es muy diferente a lo que cualquiera se va a encontrar en Cuba.
En Cuba muchas veces ni arroz tenían para darle. Yo no sé si algún universitario o alguien que haya estudiado en Cuba me pueda dejar en los comentarios, decirme, porque muchas personas seguro lo vivieron cuando estuvieron en su temporada en Cuba, que me digan en los comentarios qué eran lo que comían. Yo sí les digo que en el tiempo que yo estuve nos daban muchísimo huevo, en aquel tiempo había arroz y cuando no había arroz nos daban boniato, y yo se los digo que yo no soy partidaria del boniato porque no me gusta. Me gusta frito y claro, por supuesto frito ahí en esos lugares, todo era hervido. Y sí tengo que decirle que ha sido muy drástico, pero me ha impactado ver la forma que piensan muchos estudiantes, la forma que se lleva aquí como tal una universidad, porque es muy diferente a lo que podemos ver en Cuba, que es drásticamente impensable. Solo espero que ustedes le den like a este video, que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido. También he notado como que la felicidad, el carisma que tienen muchos jóvenes y que por estudiar su carrera, por lo que están desarrollando, y eso es algo que en Cuba ya no notaba en los jóvenes, los veían muy desahuciados, ya muchos a veces pensaban más no en terminar su carrera, sino en cómo irse del país, que eso es algo claro, la gente en Cuba siempre están pensando cómo me voy, cómo hago para mejorar y salir de este país, porque no, esa es la escapatoria que ven. También estando en la universidad, al haber tanta necesidad, vamos a decir que en la universidad los estudiantes podían salir y entrar a la hora que quisiesen, y estando yo en el dormitorio de la Sembra, que en Cuba le decíamos más bien albergue, eso era un edificio súper grande y entonces donde habían varios dormitorios, y en esos dormitorios habían literas de 2 pisos y bueno, tú tenías que compartir habitación con varias chicas. Muchas veces nos pasaba que a veces no había agua, que a veces no había corriente, a veces no había muchas cosas que nos faltaban, por supuesto, y eso dio a que muchos jóvenes que a veces no vivían como tal en la misma provincia, se buscaran personas del exterior, vamos a decir, para mejorar su situación económica, porque muchas veces empezaban a estudiar sin tener buena situación y querían de una forma u otra encontrar una salida, y lo encontraban mediante a veces algo que llamamos como la... Entonces fue algo que yo vi, que yo creo que esto nunca lo he compartido porque es algo muy fuerte, ver gente que de tu misma edad, que tú has estudiado con ellos, que tú has tenido cercanos a ellos, y ver que se van hacia ese mundo por mejorar, por ver algo, por verme económicamente, verse mejor. Y bueno, creo que eso es algo que quería compartirles. Yo solo espero que este video no solo les llegue a ustedes como que las diferencias que hay, sino que también valoren lo que tienen, porque de verdad venir a una universidad pública aquí, es como me comentó una chica que tuvimos de invitada, es un poco caro, es verdad, pero todas las vías que tienes para después poder darle, vamos a decir, otra razón a tu vida, ¿no? Que eso en Cuba no lo encontrabas en tus estudios. Espero que lo disfruten mucho, espero volverlos a ver aquí. No olvides suscribirte, darle like, comentar y decirme qué te ha parecido. Un beso para todos y espero ver un próximo video.